Bueno, pues vamos a iniciar esta sesión dentro del programa del máster en Derecho de Daño, Responsabilidad Civil. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la indemnización, pero antes me gustaría ver, Lupita, no sé si pudiste revisar el amparo que les envié, donde condenan a la responsabilidad civil por daño moral por la cantidad de 30 millones. No sé si pudiste no sé si ando por ahí, Mónica, también, si pudieron darle una ojeada a ese amparo, sobre todo por la parte de la fundamentación y la argumentación de por qué finalmente el juez de distrito condena, y bueno, llegó hasta la Suprema Corte ya después de varios amparos, la resolución de un caso muy interesante de daño moral por 30 millones de pesos. No, no lo pude checar. Ay, Ok. no, sorry. Se los mandé, por favor, para que puedan echarle un ojo, sobre todo esa parte, repito, la argumentación, que es muy interesante, cómo se va dando, y sobre todo esta parte de la cuantificación, se me hizo muy interesante el análisis que se hicieron, que se manejó, sobre todo se manejó ya a nivel federal, ¿no? Que se propuso a nivel federal. Brevemente vamos a comentar algo al respecto para que por favor chequen ese material. Esto es el amparo en el cual se confirma el pago de la cantidad de 30 millones de pesos por concepto de indemnización causado por un daño moral. Brevemente, nada más para entrar en algunos datos, a reserva de que lo puedan ver. En 2010 fallece una víctima por una electrocución en el hotel Mayan Palace en Acapulco. Un hotel, obviamente, pues, caro. Por otro lado, pues eran vacaciones. Se lleva a cabo pues un periodo vacacional. Inclusive, me gustaría que antes de leer el amparo pudieran revisar también un video donde se hace mención y crítica a este caso. Lo dirige el doctor Miguel Carbonell de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otros dos expertos en temas de responsabilidad civil. Así es que esperamos ya que vieran el video que les envié sobre la responsabilidad civil, daño moral, y luego ya entrar a la lectura. Sí son como 120 páginas, una cosa así, para que ahora sí que tengan ahí un ratito disponible para entenderle bien el asunto. Pero bueno, ahí me interesa mucho que ustedes puedan revisar esta parte de quién generó el daño moral. En este caso, repito, fue el Hotel Mayan Palace en Acapulco. Se da un hecho ilícito, que en este caso fue por deficiencias técnicas y de ausencia de atención médica por una electrocución que se dio allá en el hotel. Se consideró la situación económica tanto de la víctima como del victimario. En este caso, la víctima estudiaba en el TEC de Monterrey, tenía una situación económica holgada. Eh, por otro lado, bueno, pues estamos hablando de un hotel, como les decía, que tiene altos ingresos por concepto de turismo. Una prueba importantísima que se manejó fueron las actuaciones ante el Ministerio Público. Entonces, ese sería un detalle importante cuando se quiera denunciar el daño moral. Si es que existe la presunción de algún ilícito penal, valdría la pena argumentarlo y sustentarlo también con la indagatoria que se realice por parte de la fiscalía correspondiente. Los testigos jugaron también un papel muy importante. Ahí la Corte determinó al final la omisión del personal capacitado para la atención de un accidente como esta magnitud, que generó la pérdida de la vida de una familia, fue una reunión familiar donde un integrante de esto pierde la vida. Se justifica también la parte de los sentimientos, y aquí ellos manejan que existe una presunción probada en el caso del daño moral con el tema de sentimientos, cuando se habla de un evento lascivo, como fue
caso se generó una lesión, un evento lesivo, y la condición del actor, ¿no? En este caso, quien demanda son los familiares de la víctima que perdió la vida. El nexo causal se dio perfectamente por la relación de los servicios de hospedaje, tanto de la familia como, pues obviamente se acredita este vínculo. Y bueno, pues un poco también el tema de la negligencia, el grado de la negligencia, altera también esta parte del poder económico de ambas partes. Y bueno, la verdad es que estuvo muy interesante porque ahí se establece claramente que son dos daños diferentes. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue la cuantificación que presentan como mecanismos de prueba. Uno de ellos, por ejemplo, se me hizo interesante, que eran 259,200 pesos, justificado y cuantificado por sesiones psicológicas y psiquiátricas para la atención de los familiares por los sentimientos ante la pérdida de la vida de su familiar, que en este caso era su hijo, ¿no? Son los padres quienes inician esta sesión. Por otro lado, manejan algo que se me hizo igualmente interesante, la cantidad de 7,740,800 pesos que se gastó la familia en la educación de sus hijos, en este caso del comento, y que fue quien perdió la vida, y que pues fue una inversión también que pues estuvo en escuelas caras, como insisto, y todo eso fue valorado por el esta parte de los sentimientos y sobre todo la negligencia, la versión de los testigos, la omisión de personal calificado en atención a víctimas, no había servicio médico, la negligencia del cuidado, pues como fue un accidente que se llevó a cabo en ese hotel. Y bueno, pues obviamente de ahí la resolución que generó mucha polémica y que ha sido objeto de análisis y de analogía para demandar otros casos similares por daño o muerte. Entonces, pues sí sería interesante, repito, que por favor lo pudieran revisar. Sí, Mónica, adelante, bienvenida. Hola, buenas noches. La verdad es que yo leí con mucho detenimiento esa sentencia. Usted sabe, como todos los compañeros, mis antecedentes profesionales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evidentemente todo el background que tengo con relación a esto de los daños. Fíjese, doctor, que fue triste al principio cuando yo empecé a leer, y lo comento con muchísimo respeto, cuando empecé a leer esta sentencia que pone los antecedentes de la primera instancia, la apelación, el amparo, etcétera, pareciera que habemos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Sí, Pareciera claro. que si es un chico que estudia en el TEC de Monterrey, bueno, pues su proyecto de vida y la inversión que hicieron sus papás lo hace más valioso que cualquier otra persona de a pie. Dos, si los papás en este caso tenían toda la facultad, todas las posibilidades económicas para pagar un buen abogado, como se ve, porque los argumentos son muy sólidos, tanto de Mayan Palas como de los padres, y es una muy interesante que como para desmenuzarlo, no voy a espolear la sentencia porque está muy buena y sé que usted va a hacer pues la disección jurídica de esto para el análisis y la reflexión. Sí me llama mucho la atención que las reflexiones que dan en primera instancia y en segunda instancia en la apelación se basan mucho en la cuestión económica de los padres, del hijo, los abogados del Hotel Mayan dicen, bueno, él era becario, no tenía mucho dinero. Es doloroso ver cómo, la falta de conocimiento en materia internacional de derechos humanos y la obligación del Estado mexicano de acatar tanto los tratados internacionales como los convenios, etcétera, que hemos suscrito. Pero me llama
mucho la atención que basan muchísimo en la reflexión en estas cuestiones económicas. Pero esto ya será materia que usted sé que va a diseccionar por demás de manera magistral, pero sí quería yo dar un apunte con relación a esto, porque en materia de derechos humanos nosotros no veíamos o no vemos cuestiones de una persona que se electrocuta por estar de vacaciones, sino una persona que pierde la vida por una iatropatogenia en un instituto de salud, en donde el instituto de salud finalmente no va a tener víctima 1, víctima 2 y las personas que van a avalar el dicho de las víctimas o de los padres de las víctimas, y se van a basar en única y exclusivamente opiniones médicas que pueden estar sesgadas, como en un principio lo estuvo en este caso la necropsia, que fue también reestructurada, y eso también es un delito, que también me gustaría muchísimo, doctor, que hiciera un apunte para quienes no estén muy versados en estos temas de responsabilidad profesional, que es súper delicado y que incide muchísimo en cuantificaciones y en llegar a la verdad y a la justicia. Muchísimas gracias, les mando muchos besos, estoy muy emocionada. Gracias, bye. Muchas gracias, Mónica. Siempre muy atinadas tus observaciones. Y por supuesto, la idea es desglosar este caso, ¿no? Desglosarlo, comentarlo, criticarlo, realizar el análisis. Y coincido con Mónica en el sentido de que pareciera que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, pero no tendría que ser así. Incluyó este factor efectivamente de abogados, el factor de quién es el demandado, quién es el demandante, la naturaleza del acto, quiénes fueron los representantes legales en este caso. Por supuesto, todo eso incluyó. Y pues bueno, un poco en el tema de cómo fueron guiando todos estos elementos para una cuantificación que ha generado polémica, que ha sido objeto de estudio. Repito, los comentarios que hace a este caso, el video que les mandé, parte de Miguel Carbonell, pues precisamente cita a dos expertos en materia de responsabilidad civil para que den su opinión de todo lo que aconteció y generar un precedente de cómo se llevó a cabo el análisis de todo lo que tiene que ver con afectos, sentimientos, eh, la afectación psicológica, psiquiátrica, ¿no? Si se fijan, 259,200 pesos por sesiones psicológicas y psiquiátricas, pues bueno, pues es una cantidad importante para el caso de pues una ayuda, un apoyo, que sería en esta afectación de sentimientos y demás. Y recuerdo ahorita que salió al caso la demanda de daño moral que presentó Sasha Montenegro en contra de una periodista por hablar mal de sus hijos. Ustedes recordarán, Sasha Montenegro, pues una actriz que empezó con películas mexicanas donde se desvestía, bueno, pues tenía ahí como que estilo muy particular y respetable, por supuesto, pero catalogada en un estilo de vida, y de repente llega a ser la esposa del expresidente José López Portillo, con un nivel político alto, y demandó a la periodista por daño moral. Y ahí tengo las sentencias, se los voy a compartir, donde también dice, incluyó mucho el expresidente, que, o sea, de paso era maestro de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y por supuesto, bueno, pues muy bien relacionado, y sentenciaron en aquel entonces varios millones de pesos. Entonces, ciudadanos de primera, de segunda, dependerá mucho de quién promueva la demanda, de quiénes son los sujetos. Todo esto sí influye, y sobre todo el análisis que se debe hacer en el tribunal. Ahorita les comento brevemente, estamos llevando en este momento un caso donde se pretende utilizar la figura de la responsabilidad civil de manera muy cerrada, muy cuadrada,
por un caso donde se dice que en la pena convencional, o sea, ya en el contrato que celebraron, ya se está estipulando una indemnización por conceptos de responsabilidad civil. En este caso no se demanda daño moral, pero sí la responsabilidad civil, los daños y perjuicios. Pero lo que no entiende la autoridad es algo que ustedes pueden entender perfectamente, es que una cosa es el incumplimiento de un contrato que a su vez genera la restitución, el pago de los daños y perjuicios. Y otra cosa será que derivado y a consecuencia de esto, que inclusive hay otro tipo de indemnización por mora, no paga tiempo, existe una serie de incumplimientos derivados de la falta de pago de la obligación principal. Entonces, pues obviamente la autoridad dice, no, es que hay un doble pago, es una misma indemnización. No, es un daño y a su vez una responsabilidad civil que tiene varios orígenes, el origen A y el origen B. Ambos dependen del mismo supuesto jurídico, pero cada uno persigue circunstancias totalmente diferentes. Entonces, es interesante que nos podamos meter a profundidad para, sobre todo, llegar a la raíz. Acuérdense de los tres elementos fundamentales que debe tener toda responsabilidad civil, que es, por un lado, un acto antijurídico, que puede ser contractual o extracontractual, ¿no? Que vaya contrario a derecho. La parte de la culpa, en materia civil, acuérdense, vimos los diferentes tipos de culpa: culpa leve, culpa grave, culpa levísima, o levísima, leve y grave, para cuantificar un poco el esquema del grado de intencionalidad. Y por supuesto el daño, que sí se genere tanto moral como patrimonial, ¿no? En ese sentido, un nexo causal entre la víctima y el victimario. Eso es lo que hacen los elementos fundamentales para poder integrar la responsabilidad civil. Me gustaría que, por favor, si Lupita, pudieras apoyarnos para seguir comentando esta demanda y este caso de daño moral ya en las raíces de lo que sucedió, para poder llegar a algunas propuestas, algunas ideas, algunas soluciones futuras, al igual que los integrantes de este grupo que seguramente se incorporarán en un momento, y si no, bueno, pues a través de la grabación que podamos trabajar con este material. Sería muy conveniente, repito, el video que se hace del estudio previo, ya la resolución, estamos comentando ahorita para llegar a una reflexión pues, más profunda, adicional a la parte teórica que ya hemos avanzado sobre la responsabilidad civil. En estos minutos me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante, ya concretamente sobre la parte de qué es la indemnización, qué vamos a entender por indemnización, por qué es importante como resultado de una responsabilidad civil, en este caso la indemnización. Se considera como el pago de daños y perjuicios. Acuérdense, el daño moral, daño patrimonial, perjuicio, la ganancia que dejé de percibir a consecuencia del daño. Y en todo caso, si es posible restablecer las cosas en el estado que se encontraba. Por supuesto, dejamos atrás el daño moral, porque eso no es posible, pero sí podemos irnos al daño patrimonial, ¿no? En el daño patrimonial, si se pueden quedar las cosas en el estado que se encontraba, ¿no? Si es viable tanto una indemnización en dinero como las circunstancias de regresar las cosas al lugar en el que se encontraban. Ahora bien, acuérdense que es diferente hablar de lo que son los daños y perjuicios, que eso es básicamente el término de la responsabilidad civil, y otra cosa es la pena convencional y la cláusula penal. Son dos temas diferentes, pero ojo, ya habíamos dicho, ambas van a dar o vamos a lograr o vamos a buscar una indemnización. Si hablamos de daños y perjuicios, tengo que acreditar lo que ya les comenté. Que exista una conducta antijurídica, que exista un grado de culpabilidad y que se haya generado daño. Son los tres elementos que se tienen que dar para efecto de poder demandar este daño, tanto patrimonial como moral. Y en el caso de los perjuicios,
Como decía, aquí tengo que acreditar lo que dejé de percibir a consecuencia de ese daño. Lo tengo que probar. Puede ser, pues como en el caso de la resolución que platicábamos ahorita de 30 millones, imagínense 30 millones cuantificados, en este caso ya como la definitiva, ¿no? La resolución de ese litigio, 30 millones de pesos. Imagínense, por el incumplimiento, una indemnización de 30 millones de pesos. Entonces, aquí lo tengo que probar. Tengo que dar todos los elementos que ya comentamos, acudir al tribunal para exigir el daño patrimonial, el daño moral, en su caso los perjuicios. Y la ventaja quizá es que pues, la cantidad pues, será la que yo pueda justificar y acreditar ante el tribunal. Ahora, la pena convencional y la cláusula penal se desconoce de igual manera en materia de contratos. Cuando se establece, acuérdense que esto estoy hablando de una responsabilidad civil contractual, exclusivamente. Entonces, en la responsabilidad civil contractual, se puede pactar voluntariamente por las partes, cualquiera, bueno, es lo mismo, son sinónimos, ya sea que le llamen pena convencional o cláusula penal. Y entonces, aquí va a ser una sanción o una indemnización por causa de incumplimiento, pero acuérdense la regla. No puede ser mayor de la suerte principal del contrato en materia de la controversia. Entonces, solamente podré exigir hasta el monto de la suerte principal de ese contrato. ¿Y cuál es la ventaja? A diferencia de la responsabilidad civil, que no tengo que acreditar nada más que el incumplimiento. Incumplió la cláusula fulana, por lo tanto puedo exigir la pena convencional. Llego con el juez y le digo, incumplió tal cosa, se acabó. Es viable el pago de la pena convencional. Pero ojo, a diferencia de los daños y perjuicios, esta solamente es suerte principal, daños y perjuicios, lo que logre yo acreditar. Bien, entonces en este sentido, vamos a hablar, ya lo habíamos comentado con antelación, cuál va a ser la indemnización por responsabilidad civil. Siempre, ya comentamos, es el pago, la extinción de aquella responsabilidad que se generó, ¿no? Y entonces puede ser un dar, hacer o no hacer. Responsabilidad civil, dar. Normalmente pues, es un pago. Habíamos comentado que en México la ley de moneda, concretamente el artículo 8, nos señala que las obligaciones deberán de pagarse, de cumplirse o legalmente extinguidas por moneda de curso legal. Quiere decir entonces que tendrá que hacerse el pago en pesos mexicanos. Platicábamos en otra ocasión que si yo pacto, por ejemplo, un contrato en dólares, en euros, ¿qué tan viable es? No hay ningún inconveniente si las dos partes están de acuerdo, pero al momento de exigir su cumplimiento, nadie me puede obligar a pagar en moneda extranjera. Será el equivalente en todo caso, como esté la paridad en ese momento para hacerlo entonces a través de la moneda de curso legal. Pago, entonces, bueno, el caso más normal sería cumplir lo pactado, pero para que se genere la responsabilidad civil, el pago sería un dar, ¿no? Un hacer, como un contrato de prestación de servicio, si yo soy ingeniero, psicólogo, abogado, médico, ¿cómo cumplo con lo pactado? Pues llevando a cabo el servicio que fui contratado, ¿no? Una atención médica, un litigio, etcétera. Si no lo cumplo, acuérdense que habíamos comentado que en las obligaciones de la juez sí me puede exigir el cumplimiento por ti. ¿Qué quiero decir? Te ordeno a que le pagues tal cantidad y si no, procede embargo de bienes o confiscación, etcétera, lo que suceda en el caso en concreto. Pero en las obligaciones de hacer y en su caso de no hacer, nadie me puede obligar. Si no cumplo una obligación de hacer, pues inmediatamente seré sujeto a la responsabilidad civil, al pago de daños y perjuicios. Por ejemplo, no me contratan para un litigio y no un peritaje o una atención psiquiátrica
me pagaron y no lo llevo a cabo, bueno, pues no me van a obligar a hacerlo, pero sí me van a demandar los daños y perjuicios. No hacer, pues sería actos de confidencialidad. No divulgas, bueno, divulgué, hice lo contrario. Soy responsable por daños y perjuicios que deberé de acreditar, insisto, cuál es el daño, cuál es el perjuicio, y acuérdense que tenga los tres elementos, una conducta jurídica, una conducta que sea culpable, y por otro lado, que haya generado un daño. Entonces, una vez aclarado este término de indemnización por responsabilidad civil, vamos a platicar entonces los elementos que concluyen en la indemnización. En este caso es el sujeto que la generó, que generó este daño, puede ser por acción u omisión. Choqué un coche, bueno, pues es una responsabilidad civil que generó una conducta activa. Divulgué información confidencial, es un sujeto que generó una conducta pasiva. En ambos casos, ahí está el sujeto de la responsabilidad civil. El nexo causal entre el sujeto que la causa con el sujeto que sufrió el daño, ¿no? Ese es el vínculo que tiene que estar perfectamente establecido para que proceda la indemnización. Y pues obviamente esta parte de probar el daño con los elementos que previamente ya comentamos, ¿no? Que en este caso la culpa y la conducta antijurídica. Bien, vamos a hablar entonces de uno de los elementos también muy importantes de la responsabilidad civil en cuanto al tema de la indemnización, concretamente indemnización. ¿Quién está exento de una indemnización? ¿Quién, a pesar de que se pudo haber generado este daño, no está obligado a pagar? Punto muy importante que ya hemos explicado, las cláusulas de no responsabilidad en los contratos. Por favor, esto es muy importante. Si soy un profesionista independiente y presto algún servicio, lean las cláusulas de ese contrato para efecto de que quede muy claro que no soy responsable más que de aquello que nos estamos comprometiendo. Les platicaba en ocasión que esto es muy común. Hemos capacitado en temas de diligencias médicas a muchos expertos de la medicina, donde no establecen contratos por escrito, donde no establecen cláusulas de no responsabilidad, y ahí está el supuesto del dicho de uno contra el otro. Está, por un lado, el paciente y está, por otro lado, el médico, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, pues es el dicho de uno contra el otro, ¿no? Está ahí el tema de que no hubo un límite a la extinción de responsabilidad. Entonces, es muy importante, repito, si los seguros lo utilizan mucho, es una cláusula importantísima. Yo contrato un seguro, ¿hasta dónde va a ser mi responsabilidad? ¿Hasta dónde la aseguradora tendrá que responderme en caso de que se dé esa contingencia? Bueno, seguro de vida, pago una prima y me estoy asegurando por 100,000 pesos. Bueno, ese es el límite de la responsabilidad. Cuando fallezca el asegurado, tendrá que pagarle a su beneficiario 100,000 pesos, no más, porque ese es el límite de la responsabilidad. Si hubieran generado otros daños, no importa, pues se estableció vía contractual. Esta cláusula es muy importante. Les comentaba que dentro del capítulo de las obligaciones civiles, aunque no se hable de un contrato, les decía que las ofertas al público, que son declaraciones unilaterales de voluntad, tenemos los anuncios de límite de responsabilidad. Eh, por ejemplo, si hubo un anuncio que dice, no nos hacemos responsables por daños, ¿no? En un lugar comercial, en una plaza comercial, vamos a suponer que voy a Walmart y de repente me dice, no nos hacemos responsables ni por daño
por robo, ni por daños, por robos a su vehículo, daño por robo total o parcial. Bueno, no puedo yo culpar, en este caso, a la tienda de autoservicio, porque sabía que había una cláusula de no responsabilidad. Yo acepté dejar mi coche y ellos de antemano dijeron, lo dejas afuera, pero nosotros no nos hacemos responsables. Es muy importante ese tipo de circunstancias. O los límites. Sí me hago responsable, pero hasta tal cual, ¿no? Yo soy gastroenterólogo, pero te voy a atender, pero necesitas ver un oncólogo. Y ya entramos en el campo de la oncología, que ya estamos hablando de otro tema, de un padecimiento diferente. Bueno, hasta aquí entra el límite de la responsabilidad y tendrás que consultar a otro experto o a otro profesionista para que continúe con tu tratamiento. Pero hay que dejarlo perfectamente. Habíamos comentado también lo importante, temas de exclusión por excluyentes, de indemnización o responsabilidad civil. Nadie está obligado. ¿Y esto qué es? Pues, circunstancias que se dan por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Una helada, de repente, por ejemplo, no sé, hubo un terremoto, ¿no? Circunstancias que no se pudieron prever, circunstancias que son ajenas a cualquier tipo de conducta humana que pudo haber generado el evitarlas, ¿no? Insisto, un sismo, un terremoto, la Ciudad de México, por ejemplo, a lo mejor un sismo como los que han arrasado la ciudad, que son circunstancias que se puedan establecer como causas de excepción o casos fortuitos, ¿no? Que debe entregarte el coche a las 5 de la tarde, sí, pero fue imposible entregarlo a las 5 de la tarde porque hubo un temblor de nivel 7, ¿no? Trepidatorio, y resulta que pues, cayó un edificio encima. No lo pudo prever. No hubo la posibilidad de realizar previamente algún tipo de acto para evitar que esto sucediera, un acto de la naturaleza. Entonces, nadie está obligado a lo imposible. Acuérdense también que un excluyente para la indemnización en caso de responsabilidad civil es la cláusula penal o la pena convencional, que ya comentamos hace un rato. Una excluye a la otra. Si establece cláusula penal o pena convencional, ya no puedo pedir daños superfluos. Porque aquí sí, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia, estaríamos hablando de una indemnización, más bien dicho, una doble indemnización por el mismo caso. Aquí lo único es qué camino es el que tú quieres escoger. El camino de la responsabilidad civil por daños y perjuicios o el camino del simple incumplimiento de un contrato que se llama pena convencional o cláusula penal. O bien también por la culpa grave de la víctima. La culpa grave de la víctima. Sí se sufrió un daño, pero fue tu culpa. La parte grave, acuérdense de los niveles de culpa que estuvimos comentando. Está la culpa levísima, la culpa leve y la culpa grave. La culpa grave, que no se les olvide, son errores imperdonables, son circunstancias que son totalmente, vamos a llamarle, por un descuido absoluto y pleno. Entonces, una persona que haya generado de manera intencional una culpa grave, aunque tenga la condición de víctima, no tendrá, en este caso, que indemnizarse, no procederá a la indemnización. Entonces, estos son los supuestos que se contemplan para las personas que han cometido daños y perjuicios, pero que están exentos de cualquier tipo de indemnización. Y en este caso, vamos a hablar de la procedencia de esa indemnización. Y al momento de hablar de esta indemnización, entonces, ¿cuáles son las formas para que se den, para que se extingan, para que se lleven a cabo estos actos de indemnización? El primero, pues bueno, finalmente, aquí en el caso de que exista eh, una obligación, que exista la necesidad de indemnizar a alguien, pues puede ser con el cumplimiento de lo pactado.
Entonces vamos a suponer que un contrato, pongo el ejemplo de un contrato. En el contrato yo quedé de entregar unos zapatos, soy zapatero y quedé de entregar los zapatos. No los había entregado, me demandaron. Por supuesto que soy responsable de una indemnización. Pero agarro y entrego los zapatos. Bueno, finalmente se extinguió con el cumplimiento de lo pactado. Pero ojo, esto no exonera, vamos a hablar ahorita también, de lo que sería otra circunstancia diferente, que es el pago de intereses moratorios. Este tema también es muy importante. Una cosa es la responsabilidad civil, una cosa es la pena condicional, y otra cosa son los intereses por mora, los intereses moratorios. El Código Civil establece dos tipos de intereses por incumplimiento. En este caso sería tanto generado uno por un interés legal o un interés convencional. En caso de mora, repito, ¿no? Este es en caso de mora. ¿Qué quiere decir la mora? Pues no te estoy pagando a tiempo, no te estoy pagando el día que debía haberte pagado. Entonces, los días que vayan transcurriendo me está generando un daño, pero eso es diferente al pago de los daños y perjuicios. Se considera un interés moratorio. Entonces, como un ejemplo, vamos a suponer que un juez ordena el pago de un daño moral o daño patrimonial por 100,000 pesos. Ya, lo determina el juez. Pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo me va a pagar? No es lo mismo que me paguen los 100,000 pesos ahorita que me paguen los 100,000 pesos en 3 años. Entonces, el interés moratorio será, está bien, me vas a pagar 100,000 pesos, que fue el monto de la indemnización que resolvió el juez. Pero si me vas a pagar 3 años después, procede un interés moratorio establecido, ya sea el legal o el convencional, que se generará hasta en tanto no me pagues. Y ese aspecto no genera una doble indemnización, que queda muy claro. No sé si resulta sencillo el ejemplo que estoy poniendo, de que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el pago por el daño y el perjuicio generado, y otra cosa es por el tiempo que tardes en llevar a cabo esa indemnización, ¿no? Entonces, me pagas ahorita, por supuesto, nada más lo que corresponda al daño y al perjuicio. Pagas en 3 años, me vas a pagar eso, más la actualización de los intereses por no haberme pagado las fechas convenidas o por el retraso del pago correspondiente. Entonces, ese supuesto es muy interesante porque ahorita estamos llevando varios litigios donde el juez considera que estamos hablando del mismo término y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Pero sí hay que dejarle claro, sí, me vas a indemnizar, me vas a dar una cantidad de dinero, pero los conceptos son totalmente distintos, son diferentes. Ahora bien, el segundo, bueno, pues el pago normalmente, como mencionaba, la indemnización es el dinero. Esta indemnización en dinero es la que normalmente opera por ministerio de ley, en el sentido de que pues, es la forma, como mencionaba, la forma legal de extinguir cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Ahora, en este supuesto, al momento de hablar de este pago, de esta indemnización, pues ya una vez que se haya concluido, que se haya resuelto, pues se entrega, obviamente, en este caso, al sujeto activo, quien generó la acción del tribunal para que le cubran ese derecho. Hay algo también que muchas veces suena hasta un poco incongruente. Si yo estoy reclamando el pago o el cumplimiento de una obligación, ¿por qué no aceptaría yo el pago de mi deudor? ¿No? Eso es algo que puede ser un poquito incongruente. Acuérdense que en todas las obligaciones siempre hay un acreedor y hay un deudor. El acreedor, el que tiene el derecho, el deudor, el que tiene la obligación de pagar. Lo lógico es que si el deudor le quiere pagar al acreedor, pues el acreedor lo acepte. Pero hay casos en que el acreedor no lo acepta. ¿Por qué? Pues por la razón que sea, puede ser
por corrupción, por abuso de derecho, mil razones. Pero, ojo, sí se prevé la figura de la conciliación. Cuando exista la obligación de indemnizar a alguien, de pagar a alguien, y yo en mi calidad de deudor no quiero que haya un incumplimiento, precisamente para evitar, por ejemplo, el caso de intereses moratorios, ¿no? Que me está generando el pago por no hacerlo de manera puntual, no hacerlo de manera a tiempo, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Tiempo. Entonces, se puede optar por la opción de consignación a pagos, acude al tribunal estatal, ¿no? Los tribunales superiores de justicia, y en este caso procedo a hacer una consignación en favor del acreedor, ¿no? Y esto evitará, obviamente, que no genere pago alguna protección o pago de intereses moratorios, etc. Entonces, esto es importante que lo sepan, y obviamente los abogados lo saben, que es un tema para evitar pagar ante el cumplimiento de una obligación, de una indemnización, y ante el cobro. Ese es el tema de la consignación. Ahora, cuando existe la obligación de indemnizar a alguien, ¿no? De pagar estos daños a alguien, se da otro supuesto diferente, que es el de, aparte del pago en Estado, el pago en dinero, se puede establecer lo que se llamaría legalmente una dación en pago. Esta dación en pago significa entregar un bien a mi acreedor y no hago el pago o lo indemnizo en dinero, ¿no? Por supuesto que para el tema de la dación en pago tiene que existir la voluntad de hacer la aceptación principalmente del acreedor. Si hay una obligación de indemnizar, ¿se puede hacer con el pago de algún bien, mueble o inmueble? Sí, sí se puede. Se extingue, cumplo con mi obligación de indemnizar, pero ojo, esta indemnización se dio con el acuerdo del acreedor. Como un ejemplo, resulta que un juez me condena al pago de daños y perjuicios por la cantidad de 50,000 pesos. Estoy obligado a pagar 50,000. Están ordenando pagarle 50,000. No los tengo. No tengo liquidez. Soy un comerciante. Ahorita con la pandemia se dieron muchos estos supuestos. Soy un comerciante, no tengo liquidez, pero soy dueño de una fábrica de zapatos. Y entonces, ya una vez acordado con el acreedor, te puedo decir, bueno, pues no tengo dinero, no tengo cómo pagar, pero te puedo pagar con mercancía, te puedo pagar con zapatos, o te puedo pagar con chamarras, o te puedo pagar con equipo, con computadoras, con lo que sea. Y es una forma de que se extinga esta obligación y se tenga por válida la indemnización. Entonces, este supuesto es interesante porque dejaría sin efectos el pago, ¿no? El pago correspondiente, pero repito, se puede hacer con cualquier bien mueble o inmueble, siempre y cuando esté de acuerdo el acuerdo. Otra forma de cumplimiento de la indemnización por pagos de daños y perjuicios es la compensación. Característica, tiene que ser igual que en el caso anterior de la dación en pago. Puede ser que ambos sujetos dentro de la indemnización concluyan en el mismo tema de ser deudores y acreedores. Ambos deudores y acreedores. Entonces, en este supuesto, vamos a suponer que yo gané una demanda por daño y perjuicio, daño moral, daño patrimonial, ¿no? Y resulta que a su vez yo también fui demandado por daños y perjuicios. Dos litigios, dos demandas, dos acciones, dos tribunales, dos jueces,
donde un juez condena a pagar al otro 30,000 pesos y resulta que el otro juez condena a pagar al otro igualmente 30,000 pesos. Bueno, ambos estamos obligados a responder por esos daños y perjuicios, por esa indemnización. Pero si en ambas figuras se genera el papel de deudor y acreedor, o sea, en ambas circunstancias, yo soy tu acreedor porque me, pero también soy tu deudor porque tengo que indemnizar. Se dan esos dos supuestos con acuerdo, obviamente, de las partes, se compensa y se extingue esta obligación de indemnización. Es también muy común y bueno, pues es un elemento que operaría legalmente sin ningún contratiempo, siempre y cuando se dé la voluntad de las partes. Y la última de las circunstancias que se dieran para el tema de una indemnización por responsabilidad civil, es decir, este pago de daños y perjuicios, se puede extinguir el pago por remisión de la deuda. ¿Qué quiere decir? Yo, teniendo mi condición de acreedor, quien tiene el derecho a exigirlo, la condona. Ya para mí quedó finiquitado. Doy por extinguida la remisión de la deuda, te condono, ya no te voy a cobrar, te perdono la deuda, ¿no? Estos supuestos se darían, pues obviamente, por voluntad del acreedor, y en algunas circunstancias, pues bueno, estas remisiones de deuda o condonaciones se dan, pues por temas de, a lo mejor, de acuerdos previos que han celebrado, por circunstancias particulares entre las partes que hacen que, ya aún teniendo una resolución en un tribunal, pues ya no es su deseo exigirla, y son ellos los únicos que pueden incitar al cobro, pero si ya no están interesados por la razón que sea en exigirla, legalmente podríamos estar dentro de la figura de la remisión de la deuda. Entonces, bueno, ahorita hemos hecho un esbozo general en estos minutos de la responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, diferenciarlo de la cláusula penal y la pena convencional. Hemos platicado sobre la mora, que es totalmente diferente. Por falta de pago puntual, procede el interés moratorio al momento de hablar de esta indemnización. Ya platicamos entonces de los sujetos, ya sea que se dé este nexo causal por omisión o por acción. Tiene que concluir los tres elementos que comentamos: culpa, dolo y el daño, ¿no? Son los tres elementos que se dan. ¿Quiénes están excluidos de indemnizar? ¿No? Que era lo que comentamos, cuando hay cláusula de no responsabilidad, límites a la responsabilidad, nadie está obligado en lo posible, que sería causa de fuerza mayor o causa fortuito, y por culpa grave de la vida. Y esto último, que sería en cuanto a la forma de indemnizar. Hay diferentes formas de indemnizar, ¿no? Son los supuestos que se manejan para extinguir cualquier tipo de obligación. Para los que se incorporaron un poquito más tarde, habíamos comentado que para entender bien esta parte argumentativa de la responsabilidad civil, les hice llegar un documento, una resolución, donde se condenaba al pago de 30 millones de pesos por concepto de responsabilidad civil, particularmente para el caso del daño moral, para ver si habían tenido la oportunidad de revisar el contexto y el análisis. No sé si Heidi y Eloy tuvieron la oportunidad de echarle un ojo al documento, pudieron revisarlo, no les fue posible. No, doctor, yo la verdad es que vengo llegando de trabajar, pero en las noches es cuando me pongo a leer todo lo que se envía y lo comentamos, si me permite, la próxima sesión. Ok, muy bien. Eloy, no sé si pudiste echarle más o menos un ojo a la resolución. Creo que tienes apagado el micrófono. Vamos para revisar si fue posible. Está escuchando.
Sí, bueno, vi el video, desde la clase anterior, en el sentido pues, el establecimiento de encontrar el nexo causal, la importancia del nexo causal, sobre todo, creo que para nosotros los peritos, esa es, pues, la parte fundamental de nuestra participación, en encontrar si es que hay datos reales de la existencia del daño. Incluso creo que todavía más allá, al menos de lo que a mí me toca como psicólogo, de la existencia del hecho, explicaban en la charla con el doctor Carbonell, los secretarios de estudio y cuenta, y ya en un asunto nos tocó a nosotros una sentencia en contra, incluso en una situación en el cual, pues, lo primero que había que demostrar era que el agua estaba electrificado y que el chico murió a causa de la descarga eléctrica y no de un ahogamiento. Entonces, ya en una ocasión a nosotros nos tocó una explosión en una fábrica de pinturas, si no mal recuerdo, de pegamentos, en la cual, bueno, muchas personas padecieron, pero nuestro caso fue de 2 hermanos, uno fallecido en la explosión y el otro que resultó con lesiones y quemaduras derivados de la explosión. Y en el asunto del fallecimiento, el juez no tomó por acreditada la acción porque el abogado presentó la carpeta de investigación, y no acreditó, fue lo que dijo el juez, la explosión con una pericial de explosivos. Entonces, no le dio valor probatorio a la documental de la carpeta de investigación. Entonces, al menos para mí como perito en ese sentido, me quedo con el mensaje. Y una de las cuestiones de la cuantificación que creo yo que me queda a mí limitada como psicólogo, salvo su mejor opinión, y ahí si me pueden ilustrar un poco más los abogados, es que en términos objetivos, aunque dictaminar sobre el sufrimiento psíquico es la razón de la pericial psicológica, a la hora de cuantificar, pues prácticamente la tasa que tomamos de referencia es el tratamiento psicológico o las medidas psicológicas sobre las cuales se vaya a proponer una reparación o compensación del daño en función de un tratamiento psicológico que se pueda recomendar. Entonces, pues de ahí de la importancia de ver cuánto ha afectado el desarrollo psíquico en general de la persona, cuánto ha afectado su sano desarrollo, cuánto ha afectado la etapa del desarrollo en la cual está viviendo y las subsecuentes, cuánto daño ha ocasionado en su vida de relación, y si esto pudiera ser abordado y subsanado desde el punto de vista psicológico. De ahí que la propuesta que nosotros estamos haciendo, aunque yo soy psicólogo, mi doctorado es en criminología, de una dictaminación desde el punto de vista victimológico, bueno, criminológico-victimológico, porque todavía dentro de la currícula mexicana la victimología es parte de la criminología. De una pericial en victimología más integral, en donde la psicología pues sea parte de esta y la de toda otra existencia de los daños. Entonces, como psicólogo yo siento que me quedo limitada la parte de la reparación a la tasa que tiene que ver con el tratamiento psicológico. Sí, muy interesante. Y bueno, aprovechando, no sé si sea posible, porque estuvimos analizando la semana pasada la parte fina de cómo se puede apoyar en la prueba pericial para el tema del daño moral. Y en este sentido, no sé si quisieras compartir
con el grupo, ¿cuáles pueden ser los elementos que debemos de tomar mucho en cuenta para el efecto de acreditar esta responsabilidad civil por daño moral? O sea, tú como perito, nos preocupa el tema de sentimientos, nos preocupa el tema de afectos, esta parte que es tan complicada. No sé si en la experiencia de todos los peritajes que has llevado, pudieras darnos una idea sobre este contexto. No sé si sea Sí, posible sí, y sí. nosotros abonar la parte jurídica, obviamente. Sí, por ejemplo, eh, ah, algo que para nosotros es muy importante de entrada conocer es la existencia del hecho ilícito. Porque se presume que, por ejemplo, hace poquito atendimos a unos padres que perdieron a su primer bebé, y ellos decían que era causa de una negligencia médica. Y entonces, cuando me lo consultaron, yo les dije, bueno, eh, el hecho de haber perdido al bebé, claro que va a haber una afectación emocional en las personas, en los papás que perdieron a su bebé. Y creo que para ellos, porque me buscaron los abogados del demandado, digo, para ellos es importante comprobar el nexo causal entre la acción o la falta de acción del médico y la muerte del pequeño, porque ya el sufrimiento ahí está, a final de cuentas, yo como psicólogo a la hora de hacer la valoración, pues claro que voy a encontrar unos papás afectados. Lo que en su momento habrá que probar antes de mi participación como psicólogo es la existencia del nexo causal entre, por ejemplo, el ahogamiento, hablando de la demanda que leímos o del caso de la Suprema Corte contra el Mayan Palace, si la muerte del chico derivó del agua electrificado o de que el chico se ahogó, o de que el chico no atendió una indicación andando sobre la lancha, o si el chico estaba tomado y se aventó al agua, o sea, las múltiples posibilidades sobre en dónde va a descansar la responsabilidad. Y entonces, pues bueno, si es, decía la secretaria, si es un lago donde los chicos o donde los huéspedes van a entrar en una lancha a pasear, pues se presume que no va a estar electrificado, ¿verdad? Entonces, esto claramente sentaba una negligencia por parte del hotel. Y entonces, como equipo forense, nosotros lo primero que observamos es si es posible poder demostrar el nexo causal entre el hecho y el daño. Y ya posterior a ese, cada perito dentro del equipo de peritos, los criminalistas, los médicos, los criminólogos, los trabajadores sociales o yo como psicólogo, estaremos enfocados en identificar, pues ahora sí, la parte del daño que nos corresponde. Entonces, dependiendo del hecho, pues hay un investigador principal. Por ejemplo, si es, no sé, una noticia que fue difundida en medios, pues bueno, un informático que nos va a hablar sobre el alcance de la noticia, sobre el contenido de la noticia, sobre las personas impactadas, sobre las interacciones que se hicieron sobre el dato, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya los demás hacemos lo demás, ¿no? Entonces, creo que eso se empata perfectamente con lo que en derecho, pues sería demostrar que existe un hecho ilícito, ¿no? Y después de eso, pues al menos lo que tiene que ver con los afectos y los sentimientos, dentro de la psicología, dentro de la psicología hay múltiples perspectivas, tenemos que decirlas. Están las perspectivas traumatogénicas y están las perspectivas que son actuariales, vamos a decirlo desde esa perspectiva.
a olas del desarrollo u otras, ¿no? Creo que hay una parte de la psicología forense que tiene que ver con la que ha sido aceptada por la Asociación Psicológica Americana, que es un método propuesto por un psicólogo de apellidos Lobogan, que se ajusta con el método Daubert, este método norteamericano, pero que ha sido ya asumido por múltiples sistemas jurídicos en el mundo. En Estados Unidos, si bien es para la admisión de la prueba, aquí en México se utiliza más bien con criterios de valoración de la prueba. Y el método Daubert es cuantitativo. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues al menos desde la perspectiva cuantitativa y actuarial, es poder establecer, número uno, la credibilidad a partir de métodos estadísticos, y eso es a partir de los test que tienen escalas de validez para detectar la simulación o disimulación de los síntomas, y ya después aquellas que tienen que ver con la sintomatología y la personalidad en general. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a identificar, pues bueno, si podemos creer o dar crédito a las reacciones que las personas nos están diciendo, o poder tomar decisiones respecto de los resultados que las personas nos arrojan a la hora de la valoración. Por ejemplo, yo generalmente cito en 3 o 4 ocasiones a los evaluados, donde hago distintos cortes de información para poder medir el impacto de la narración de los hechos y su fiabilidad, el estado psicológico previo o la narración de su historia psicosocial previa, y también evaluar esa parte, y las reacciones posteriores al hecho o su presente, y evaluar esa parte, y poder identificar, pues bueno, algunas razones que pudiéramos encontrar en distintos momentos de la narración y los grados de credibilidad que se le puede dar a esto a partir de las reacciones de simulación a disimulación. Entonces, y de ahí comparar, bueno, con el estilo de vida, con las etapas del desarrollo, con las perspectivas hacia el futuro, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí va. No, hombre, pues muy interesante porque el ámbito del derecho, de la parte probatoria, del derecho procesal, pues bueno, están todos los mecanismos de prueba que tengamos para que finalmente el juez pueda decidir en base a lo establecido en el proceso, pero bueno, todo esto que nos acabas de comentar se me hace muy interesante porque hablar de los sentimientos y los afectos, tema sumamente complicado y bueno, todo este panorama que nos acabas de compartir y muchas gracias por hacerlo, ¿no? Desde el estado psicológico anterior, el estado psicológico actual, los tests, que a mí se me hace algo muy interesante, ¿no? Para saber el tema de la personalidad, medir el impacto de las narraciones, todo esto, y ya finalmente tener más elementos para saber si efectivamente pues se da esta afectación interna, ¿no? Que es el gran reto para el derecho probatorio, ¿no? ¿Cómo le acredita al juez que sí se da, hay este daño, que sí efectivamente se dio este nexo causal y que pues existe la necesidad de buscar opciones de solución? Entonces creo que todo esto se armoniza perfectamente en el campo de la psicología que ya nos comentas que manejas como perito, y a lo mejor otro paso interesante también, el paso de la psiquiatría, ¿no? Ya llegar a la segunda fase ya con el médico, ¿no? Ya finalmente dio la medicina y que puede saber las reacciones neurológicas, y también es otro factor que creo que sería muy importante, ¿no? Tenerlo como componente. Sí, bueno,
Bueno, algo que iba a comentar previo, es que cuando estamos ante la presencia de una víctima real, en términos victimológicos, ¿no? Es decir, es una persona que sí sufrió por un hecho ilícito y que además es una víctima inocente, o sea, ni siquiera participó en lo que le pasó, más que como víctima. Muchas salidas que a veces intentarán dar los, los abogados de la contraparte, de la parte demandada o los peritos, es atribuir que el daño que tiene una persona es un daño que ya era una predisposición, es decir, que ya era algo que le había pasado antes y que lo está arrastrando, ¿no? Y entonces, por eso, poder identificar bien qué es como parte, qué hay como parte del desarrollo, y que pudiera ser, pues sí, un predisponente o un factor vulnerante, pero también poder identificar si el hecho dañino o traumático detonó la situación, porque puede ser que todos tengamos factores previos que nunca se hubieran actualizado sin la presencia de ese factor dañino, ¿no? Entonces, para poder tener, pues, bueno, cuestiones causales explicativas a la hora de hacer una pericial o ustedes los abogados a la hora de analizar las periciales, porque sí, si bien todos tenemos vivencias en el pasado que pueden hacernos vulnerables ante una circunstancia, estas, pues, filosóficamente vamos a decirlo, ¿no? Se pueden quedar en una potencialidad que nunca se hubieran actualizado si no hubiese ocurrido el daño como tal que se está demandando. Y bueno, desde la evaluación psicológica es posible muchas veces poder determinar, si bien no cuantificar, la necesidad de otra intervención, por ejemplo, psiquiátrica o neurológica, atendiendo a los resultados que podamos atender. Por ejemplo, casi en todas las periciales, pues hacemos una valoración del estado mental. Y algunos de los instrumentos, por ejemplo, hay uno que yo aplico que es el 16PF5, y la segunda escala se llama razonamiento. Y entonces, la escala de razonamiento son ejercicios lógicos que nos pudiera dar, por ejemplo, algún mal funcionamiento de la parte del razonamiento, sin que desde las cuestiones psicosociales previas se explique ese mal funcionamiento, ¿no? Y entonces pudiéramos hablar de un deterioro neuropsicológico derivado de trauma, que es una posible secuela futura después de un hecho traumático, ¿no? O, por ejemplo, podamos encontrar reacciones psicofisiológicas, somatizaciones, reactividades, o tan solo el hecho de que después de 6 o 7 meses de ocurrido el trauma, sigamos encontrando depresión o ansiedad, y eso ya de entrada supone la necesidad de una intervención psiquiátrica para poder paliar esas necesidades. Entonces, de ahí la recomendación o la derivación hacia este tipo de médicos. Cuando nos toca a nosotros estudiar los casos de manera previa, es decir, que el abogado viene, nos platique el asunto, y nos pregunta pues si queremos participar o no, generalmente hacemos eso, un sondeo y un análisis previo para recomendar el tipo de peritos que nosotros a grosso modo vemos y los que creemos que pudiera ser susceptible utilizar. Y ya de ahí, pues sí, puede ser que venga la necesidad de un psiquiatra o un neurólogo desde la proposición original o ya después en las medidas de reparación del daño. Excelente. No, pues muchas gracias. Muy No, ilustrativo, muy interesante. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario.
quieran hacer. Mónica, Lupita. Adelante. ¿Todo bien? Sí, estamos entendiendo. Muchas gracias. No, a ustedes. Perfecto, muy bien. Pues bueno, creo que hay mucho que seguir indagando en las disciplinas auxiliares, sobre todo para este tipo de elementos periciales. Y como ya hemos comentado, para la indemnización concretamente del daño económico, del daño patrimonial, bueno, pues la tenemos más sencilla. Donde está más complicado es la parte probatoria para el supuesto del daño moral, ¿no? Toda esta parte de afectos, sentimientos, y toda esta parte que ahorita, derivado de lo que nos platicaba Eloy, pues tiene mucha razón, porque intervendría un psiquiatra y un neurólogo, quizá también, en esta parte del conocimiento de los estímulos cerebrales que nos permiten tener ciertas reacciones, que hoy por hoy es un tema ya muy novedoso para las neurociencias aplicadas a las disciplinas jurídicas, todos estos temas de protección a derechos humanos. Y bueno, pues por supuesto en la parte probatoria, que ese es el dolor de cabeza de muchos teóricos que nos interesa el daño moral y la responsabilidad. La parte probatoria, cómo la acredito al juez, ¿no? Cómo realmente voy a lograr lo que en mi derecho se consagra, pero ya en la evidencia, y justificar sobre todo con los elementos necesarios para que obtenga finalmente una resolución que favorezca y que haga valer mi derecho a esta reclamación por los daños y perjuicios que se hayan generado. Les voy a enviar otro caso también que se me hace interesante. Vamos a platicar también sobre qué dice la Corte, qué dice el Poder Judicial, qué dicen los tribunales. La próxima semana vamos a tener la participación de un juez bajo la óptica, ahora al revés. Vamos a preguntarle al juez, un juez civil, que a su vez ha resuelto casos por responsabilidad civil, por daños y perjuicios, concretamente el daño moral, que nos dé su punto de vista de cómo lo ve del otro lado del escritorio, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la investigación, de la academia, de la postulancia, del servicio público en temas no jurisdiccionales, ahora vamos a ver qué nos pide un juez para decir procede tu demanda de daño moral bajo estas circunstancias. O te sugiero que tengas a lo cual camino para demostrar que efectivamente se da la acreditación de este supuesto de 1916 del Código Civil, que es muy complicado la parte de afectos, honor, identidad, reputación, etcétera. Tema muy complicado. Pero bueno, seguiremos trabajando en esto. Les hago llegar el documento que se ha trabajado a nivel Poder Judicial, y bueno, la próxima semana, como les comento, estaremos con la participación de un juez civil que nos hablará de estos aspectos para redondear un poquito el contexto de lo que hemos visto. No sé si haya, para cerrar la sesión, alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Si es así, pues estamos a sus órdenes, y si no fuera el caso, pues agradecerles su participación, su asistencia, y pues invitarlos a que nos reunamos la próxima semana. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Eloy, muchas gracias, Mónica, Lupita, gracias por estar en la sesión, y pues nos reunimos la próxima semana. Que descansen, muy buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, Muchas que gracias. estén bien. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias.